Buenos días desde la Feria del Libro de Madrid. Hoy arranca el 12º día de esta edición número 80 que acapara las miradas de la industria del libro a nivel internacional y nacional, dado que es la primera cita de estas características que se celebra tras la pandemia. Nos acoge el pabellón de la revista Publishers Weekly, revista internacional de referencia del mundo del libro, que desde hace unos meses cuenta con una edición en español, que desde el primer momento ha puesto su foco y su atención en la edición académica y que, bueno, lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que acaba de sacar un número especial con motivo de la Feria del Libro de Madrid dedicado precisamente a explicar cómo edita la Universidad Española y cuáles son sus retos. Estamos aquí también en esta mesa redonda, invitados por ellos son nuestros anfitriones, a los que les damos las gracias de corazón. Estamos muy agradecidos porque es una oportunidad para los editores académicos hacer oír su voz y explicar cuál es el momento que vive la edición académica española. Precisamente vamos a hablar de eso, del momento en el que se encuentra la edición académica española y de sus retos y de sus desafíos. Porque si el sector del libro ha vivido en los últimos años una transformación muy profunda, consecuencia de la irrupción de la tecnología en todos sus procesos, desde edición, producción, distribución y, por supuesto, lectura, el sector del libro en general, el libro universitario, ha vivido también esa transformación. Si cabe, y bajo mi punto de vista, y bueno, escucharemos a los editores, de una manera mucho más profunda y con mayor impacto por la naturaleza propia del libro universitario, por su objeto y por su misión dentro de la universidad, hacia la propia universidad y hacia afuera. Pues después de acabada o finalizando esa etapa de adaptación a lo digital, a lo que ha supuesto la irrupción de la tecnología, de Internet, cuando se está acabando esa etapa, para el libro universitario aparece un nuevo desafío en el horizonte y no muy lejano, como es la ciencia abierta. Un nuevo paradigma que plantea una serie de dudas y que, bueno, es lo que nos ha traído aquí a esta mesa redonda que hemos titulado Edición académica, prestigio, difusión y ciencia abierta, para averiguar cómo va a afectar a la edición académica, al libro universitario, ese nuevo desafío. Tenemos a 4 editores universitarios con nosotros, expertos, editores de larga trayectoria en el mundo de la edición universitaria. Nos acompañan Ana Isabel González, presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Bienvenida. Gracias. Pedro Rújula, director de prensas de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, buenos días. Pablo Velasco, director de CEU Ediciones. Placer que estés con nosotros. Y Jacobo Sanz Hermida, director de Ediciones Universidad de Salamanca. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar, si os parece. Acaba de hacerse público en España el anteproyecto de ley de universidades, la nueva ley de universidades, que contempla el conocimiento científico como un bien público e insta a las universidades y a la administración a promover y garantizar el acceso a ese conocimiento científico a través de publicaciones, documentos, bases de datos, etc. Y esto plantea de entrada muchas preguntas. Yo quiero dejar aquí algunas sobre la mesa virtual y bueno, vamos a averiguar con vuestras intervenciones a qué nos lleva este nuevo paradigma, a dónde puede llevar este nuevo paradigma al libro universitario.
¿qué va a implicar el impulso desde el legislador a la ciencia abierta para las editoriales universitarias tal y como las conocemos hoy? ¿Va a cambiar el modelo? ¿Van a tener que reconfigurarse los objetivos que en estos momentos persiguen las editoriales universitarias? ¿Cómo va a afectar esto a la edición de monografías y colecciones científicas? ¿Es un nuevo desafío? Ana, empezamos por ti, si te parece. Bueno, muchas gracias, lo primero, por a la organización también. Quiero sumarme a tus agradecimientos por dar voz a la edición universitaria y por el interés que muestra en ella. Respecto ya a la pregunta sobre la nueva ley y lo que puede implicar para las editoriales universitarias. Pero lo primero es que yo creo que la nueva ley, tal como está planteado, por lo que yo he leído en el anteproyecto, y si se queda solo así, tampoco creo que cambie mucho más. De hecho, ya tenemos leyes que me parece que lo dicen de manera más imperativa, incluso en los proyectos subvencionados que te obligan o te combinan mucho más o combinan más a los autores directamente. Por lo tanto, bueno, muchas veces las políticas plasmadas en una ley sin más no llegan mucho más allá. Tiene que ir acompañadas de una previsión económica y de medidas concretas o formas concretas de llevarlas a cabo, que no siempre tiene que ser tampoco exclusivamente los recursos, la vía de financiación, pero bueno, es una de ellas. Puede ser que las universidades en esta promoción que le piden o en estas actividades que le piden se puedan dar cuenta de que tienen ya instrumentos como son las editoriales universitarias para llevarlos a cabo, que a veces yo creo que no lo tiene en claro. Aunque también yo creo que tenemos otro elemento, porque la ley o el anteproyecto, que no sabemos todavía cómo va a acabar, ni siquiera en el proyecto en el Congreso, en la ley también se dice que todo esto se debe hacer con pleno respeto a la ley de propiedad intelectual e industrial. La ley de propiedad intelectual tenemos que tener en cuenta que es un texto del año 96, con una filosofía y pensando en un modelo tecnológico completamente diferente al que tenemos ahora, y que concede unos derechos a autores y editores. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, que si no se cambia a lo mejor el marco normativo, estás también muy condicionado. El marco normativo me refiero de todo los condicionantes de la propiedad intelectual. Por eso creo que no es tan fácil como ponerlo en una ley, en un párrafo. No hay que perder de vista los intereses de los autores, que no solamente son económicos, también son profesionales, y en ese sentido también la valoración que se haga de cómo se publica o se publique o no en acceso abierto para los autores va a ser determinante. Por otro lado, no creo que para las editoriales el acceso abierto en sí mismo sea un reto, no creo que cambie sus objetivos de difusión del conocimiento, de la investigación o de la promoción del ámbito local, porque al fin y al cabo va a ser el medio, el formato, no es el contenido, que sería lo principal y lo que no hay que perder de vista. Y tanto las universidades, por un lado, llevan ya años sumándose a las iniciativas de acceso abierto en abstracto, pero las editoriales universitarias también llevamos años pensando en el acceso abierto, y unas más, otras menos, pero todas tomando algunas medidas al respecto. Es decir, no es algo que nos esté pillando de sorpresa, que no esté definido todavía el modelo, cómo se puede llevar a efecto. Es otra cuestión, que no es tan fácil por los intereses por los diferentes intereses que entran en juego, y entre otras cosas también creo que las universidades tienen que adoptar una posición clara al respecto, que no la tienen en este momento, yo creo. Pedro. Sí. Mi opinión es que las editoriales universitarias tienen una función, que es la de poner en contacto la producción intelectual y la producción científica con un determinado público universitario o público interesado en los temas, es decir, público investigador, divulgación y docencia. Y esa función la cumple con los instrumentos que tienen a su alcance. Las editoriales universitarias han venido en los últimos 20 años adaptándose a todos los cambios tecnológicos.
Se ha ido pasando del analógico a una carga importante de digital sin abandonar ese suelo analógico que era básico para su funcionamiento. Y entonces finalmente la ciencia en abierto solo es una modalidad para seguir cumpliendo esa función tradicional que viene realizado de poner en conexión productores de cultura con públicos potenciales para esa cultura o esa ciencia. Entonces la ciencia en abierto es un procedimiento más para seguir dando curso a esa función. La cuestión es, y ese es el reto que tendrán que asumir el Ministerio, las universidades, es decir, cómo se hace sostenible esa cultura en abierto. Es decir, esa cultura abierta, esa ciencia en abierto, cómo puede seguirse dando en las mismas calidades, en las mismas condiciones o mejores, y al mismo tiempo cumplir los objetivos de accesibilidad y de ampliación de públicos, de rapidez de comunicación. Entonces estamos en ese, pero tenemos al actor fundamental, que son editoriales universitarias expertas en ciencia, expertas en comunicación y habituadas al cambio tecnológico de los últimos años. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Pues yo, vamos, subrayaría lo que han dicho Ana Isabel y Pedro, con los que estoy totalmente de acuerdo. No nos pilla sorpresa, ¿no? No creo que ciencia abierta sea un término que sale de la nada, no nos ha sorprendido. Además, ahora en la exposición que tú hacías, Rosa, de la pregunta, me parecía muy adecuado, porque también recordabas que, como es el espíritu de la ley, vamos, que facilitar el acceso a la cultura, que es derecho constitucional, desde luego, subrayar que el conocimiento científico también forma parte del patrimonio cultural de la nación, es decir, que estamos en terreno conocido. Y en terreno conocido, yo creo que ciencia abierta, la ciencia está abierta en tanto en cuanto uno hace el esfuerzo de entrar en la ciencia, ¿no? O sea que desde luego la ciencia abierta, desde luego que está, y gracias a los centros educativos, instituciones universitarias, ¿no? Me parece interesante subrayar lo que decía Pedro, porque es que es el espíritu de la edición universitaria, el ser cauce, ¿no? entre los profesores, entre los investigadores y la sociedad. Es decir, que esa función la tenemos en nuestro ADN, casi incluso más, aunque, y lo ha atisbado un poco Pedro, y me parece muy interesante, y yo creo que hablaremos ahora después. Desde luego esto tiene unas formas y unos costes y unas ideas que habrá que tratar. Pero antes de nada, nosotros como editores científicos universitarios, nuestra labor es esa, ¿no? Hacer de mediadores, ¿no? Entonces yo creo que nos sentimos muy seguros ante una propuesta así de ciencia abierta, es decir, que sabemos de lo que estamos hablando. Jacobo. Pues bueno, yo coincido en lo que se ha dicho aquí, lo que ha comentado Ana, Pedro y Pablo. Hay que pensar una cosa, que este anteproyecto realmente no es nada nuevo. Digo, no es nada nuevo porque inauguramos el siglo y milenio con la iniciativa de Budapest. Posteriormente, en 2011, la ley de la ciencia también nos hablaba de esa necesidad de que los presupuestos generales del Estado que se destinaban a investigación tuvieran también después revertiesen de nuevo en lo que es la sociedad a través de la publicación en abierto. De manera que lo que acaba de decir ahora mismo Pablo con mucha razón no nos pilla por sorpresa, nosotros estamos más que preparados, ¿no? Por poner un ejemplo, habida cuenta que decías de la experiencia, la Universidad de Salamanca en el año 99 ya publicó su primera revista digital, año 99, es decir, anticipándose a lo que iba a ser después esa apertura y esa difusión a través de lo digital, ¿no? No podemos ir en contra de lo digital, pero es cierto que este anteproyecto nos pilla sobre todo por sorpresa desde el punto de vista no de lo que va a decir, sino de no haber contado con las editoriales universitarias, que hubiera sido muy bueno, en concreto con la UNE, para que también desde nuestras experiencias y con nuestro saber pudiéramos haber de alguna manera acicalado un poco más ese anteproyecto, ¿no? Que creo que hubiera sido muy bueno, porque se ha hablado de financiación, es muy importante, y se habla también de derechos de autor, que es muy importante. Has hablado del problema de las monografías. Yo creo que muchos autores, así como en el ámbito de la revista, de la publicación periódica, de publicación científica, son conscientes que el abierto es la necesidad última.
pero no creo que lo tenga tan claro el autor de monografías, ¿no? Y de hecho ellos mismos se ven a veces remisos en publicar en digital, en abierto, ¿no? Sabiendo incluso que la visibilidad, la capacidad de difusión es mayor, pero con todo y con eso, digamos, que es normal por otra parte, el producto intelectual te hace retrotraerte en lo que se refiere a cómo se van a utilizar esos materiales que has producido tú y hasta qué punto tú controlas o no esos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido sobre ese tema. Sin duda, las editoriales universitarias son las mejor preparadas para gestionar y garantizar conocimientos científicos, el conocimiento científico que publica la universidad, precisamente porque, como ha quedado evidente en las intervenciones de los 4 editores, tienen una experiencia al respecto. Y es que esta ley, estas directivas europeas, recomendaciones europeas que ahora se materializan en esta ley y en otras que se han venido desarrollando, pilla a las editoriales universitarias efectivamente con los deberes hechos a nivel de cada una en su espacio, en su universidad, pero también como sector. Podemos poner, por ejemplo, el caso de UNEBUC, que en 2014 la Unión de Editoriales Universitarias Españolas decide crear una plataforma de venta y distribución del libro universitario en todos sus formatos y para hacerlo llegar a cualquier parte del mundo, tanto en papel como digital, como impresión bajo demanda. Un proyecto pionero en Europa y en América Latina, un proyecto al que se están sumando editoriales universitarias latinoamericanas y un proyecto que gestiona además ya una colección de intercambio científico que componen 12.000 libros digitales que se facilitan gratuitamente a las bibliotecas de las universidades que participan en ese proyecto para acceso libre y gratuito de estudiantes, profesores, investigadores del conjunto de la comunidad universitaria. La pregunta es, ¿el libro universitario ha ganado visibilidad desde la llegada de Internet con respecto a lo que conocíamos en el anterior paradigma antes de Internet, si es que nos acordamos? Desde vuestra experiencia, que no solamente sois editores, sino en los 4 casos sois profesores, sois docentes, ejercéis la docencia, es decir, sois profesores en activo. ¿Cuál es el hábito, cuáles son los hábitos de acceso de estudiantes, profesores e investigadores al libro académico en estos momentos? ¿Cuáles son los hábitos, desde vuestra experiencia, en esa doble vertiente, editor-profesor, y cuál es la tendencia? ¿Qué intuís? Pedro. A ver, en primer lugar, respecto a lo que decías de los deberes hechos, eso me interesa retomar ese argumento. En los últimos años ha sido para la UNE ha sido oportunidad para crear un espacio de discusión muy importante respecto de todos los problemas y los procesos que estaban teniendo lugar en el espacio del libro en general y del libro universitario en particular. Y eso nos ha permitido ser pioneros en la digitalización y en la comercialización conjunta, de manera que hoy por hoy la UNE es una entidad intelectual, editorial, concebida colectivamente, es decir, en la cual colaboramos y contribuimos muchas universidades, muchos centros de investigación, pero de alguna manera se ha configurado. Y esa configuración de ese espacio es la que nos ha permitido también un espacio de respuesta y de reflexión. Yo creo que digo todo esto para explicar que no sé si por el proceso de institucionalización que hemos vivido o porque en realidad hemos hecho bastante bien los deberes, pero hoy por hoy las editoriales universitarias tienen un espacio en el mundo editorial, en las mesas de las librerías y en las mesas de nuestros estudiantes que no tenían hace 20 años. Por lo tanto, yo creo que hoy el espacio de la editorial universitaria está consolidado
bien delimitado y es competente, y una cosa que yo quiero subrayar, profesionalizado, es decir, nos encontramos con muy buenos profesionales expertos en la comunicación científica. Entonces, a partir de ahí, la segunda parte, ¿qué relación tiene eso con las prácticas de lectura? Las prácticas de lectura han ido fluctuando entre la hipótesis y la realidad. La hipótesis era que lo digital iba a desplazar a lo físico en el plazo de unos años. Por eso tomamos posiciones en lo digital sin perder las posiciones que teníamos en lo físico. Pero la realidad no ha confirmado la hipótesis o el pronóstico. En realidad, con lo que nos encontramos actualmente es una relación dinámica entre la lectura en digital y la lectura en papel. Y parece ser que va a ser largo el tiempo en el que nos vamos a tener que seguir moviendo en ese doble soporte. Y nuestros alumnos manejan muchísimo el soporte digital, pero no renuncian a determinadas prácticas de estudio o de lectura en soporte de papel. Luego nosotros tenemos que responder a esa realidad de mercado, estar a la expectativa de los cambios y consolidar estas demandas en los dos soportes. ¿Es esa tu experiencia, Pablo? Sí, lo veníamos comentando ahora aquí, que estamos en la Feria del Libro rodeado de casetas de libros de papel, con colas en los fines de semana de horas, que tarda una hora la gente, ¿no?, entrar y que se llena todo, ¿no? Y que tenemos además una caseta fenomenal de la UNE, que es de las más grandes, justo a la entrada ahí, donde estamos viendo cómo evidentemente la gente se para y tal, también en las casetas que tenemos algunas editoriales universitarias. Y la experiencia es la misma, la que decía Pedro. Yo recuerdo hace 10 años, que bueno, que nos tuvimos que, pues, vamos, empezamos a ir a cursos de EPUB y de tal, y de diseñar, y etcétera, que tiene unas ventajas fenomenales, que las hemos disfrutado todos, seguro. Vamos, yo no habría hecho la tesis doctoral sin edición digital de muchos artículos y de libros, seguro. Y veíamos como año tras año decían, no, el porcentaje que ocupa el libro digital está aumentando, entonces pensábamos que el papel desaparecería. Pero hemos descubierto que efectivamente, que vamos, y eso es el reflejo de cualquier editor que no sea universitario también, que el libro electrónico tiene un papel, ocupa un lugar en el sector, pero está en un porcentaje estancado, ¿no? 18%, 20% del sector, ¿no? Dicen esas cosas, ¿no?, los últimos informes. Y yo es la experiencia igual que tenemos. Efectivamente, los alumnos y los investigadores y profesores se agradecen mucho determinadas herramientas digitales que favorecen su investigación, pero lo estamos viendo, que el alumno viene, encuentra un manual en papel y lo agradece un montón y le sirve un montón para el estudio, incluso va haciéndose su biblioteca profesional, ¿no?, que a mí me parece eso también precioso, ¿no?, que muchos libros que hacemos nosotros se mantengan durante largos años en los alumnos que vamos formando y que nos recuerdan, ¿no?, en su biblioteca profesional, y de vez en cuando echarán mano, ¿no?, de esos libros. Jacobo. Pues yo, de alguna manera, concuerdo con lo que se ha dicho. Venía entre bambalinas hablando con Pablo precisamente de cómo las expectativas que había sobre el libro digital no se han cubierto. El papel sigue teniendo mucho peso. Incluso, según estaba hablando, estaba pensando ahora que el otro día, cuando estuvimos aquí recogiendo un premio de la UNE, veía esas largas colas de personas que quieren que le firme el autor el libro. Yo no me imagino que un libro digital se puede firmar y dedicar y que la persona lo va a guardar como un tesoro, ¿no? Es decir, yo creo que el papel no va a desaparecer, vamos a convivir. Yo creo que incluso el libro digital, no sé si ha llegado a su tope, pero creo que evidentemente su crecimiento no va a ser exponencialmente de la manera que fue al principio. Y sí es verdad que en el ámbito universitario lo digital ha permitido, como se ha señalado, no solo la visibilidad y de alguna manera la divulgación, sino que incluso en un momento, como ha comentado, los manuales también, esa vía digital en abierto, por ejemplo en las plataformas universitarias, el caso de la Universidad de Salamanca con Studium, donde un profesor puede tener su manual en digital, viene muy bien. Y volvemos otra vez, el digital y el papel conviven en perfecta armonía, pero con un peso específico, y lo digo agraciadamente porque yo soy muy de papel, del papel, ¿no? El papel sigue teniendo, estamos en una feria de papel, ¿no?, un peso muy enorme. Con todo y con eso, lógicamente, y también lo hemos comentado, el esfuerzo que se hizo en el 2014
a través de esos 12.000 volúmenes que se están poniendo a disposición de todas y cada una de las bibliotecas de los asociados UNE, me parece algo extraordinario, ¿no? Y es muy, muy de agradecer, ¿no? Y creo que, insisto otra vez, es que no estamos hablando de nada nuevo, es que estamos ya muy bregados en este tipo de convivencia, ¿no? En perfecta armonía. Ana, te escuchamos. ¿Cuál es tu impresión? Obviamente voy a coincidir con lo que ellos dicen, insisto también, me recuerdo de la que empecé a trabajar en la UNE o a colaborar con la UNE, que yo creo que era sobre el 2008-2010, había algún artículo que decía: el libro en papel ha muerto. Y yo, la verdad es que me daba un poco de miedo decir, joder, como Jacobo soy de las que el papel le encanta, y es más, lo necesito también para trabajar, aun cuando reconozco las ventajas de encontrar la información y de leer algunas cosas en internet. A diferencia de Pablo, soy todavía de las que hizo la tesis cuando no había internet, con lo cual con fichas, casi no había los ordenadores, casi, vamos, todavía de esos discos grandes que los chicos de hoy no saben ni lo que son, que eran flexibles, aquella cosa que los tengo ahí de recuerdo, porque ya no se pueden usar en ninguna parte, absolutamente. Pero bueno, entonces, bueno, a Dios gracias, no sé si desaparecerá cuando desaparezcamos nosotros me refiero a los de nuestra generación, pero espero que no, que se mantenga. En ese sentido, es verdad que aunque los hábitos de los chicos jóvenes es usar muchas cosas que ven en papel, en la tablet o en el teléfono, después a la hora de estudiar el papel es básico para ellos, ¿eh? Yo lo he comprobado con mis estudiantes de Derecho, por ejemplo, sí que para los códigos ahora es mucho más fácil. El código en papel yo ya no lo veo a nadie en clase, ni yo misma lo utilizo. Pero después para el libro, el manual sí, aunque tengo mis dudas del uso que hacen de los manuales, más bien van a otro tipo de recursos didácticos, los campus virtuales ponen otro tipo de materiales, y en ese sentido el libro como concepto me parece que pierde para los estudiantes, no para los investigadores, obviamente, no, en ese campo no. Internet lo que sí que ha ayudado obviamente es a la difusión, a veces a tener demasiada información, que el problema ya no es que es fácil, no es llegar, que sí que llegas más, pero que te encuentren entre toda la maraña de información que se tiene. Y en ese sentido también un ebook yo creo que es una buena opción, el hecho de que se agregue, de confluir editoriales o libro académico de distinto tipo de editoriales, las sinergias que crea, me parece que es un proyecto innovador en su momento, yo creo que, y todavía creo que es innovador, y que además tiene mucho futuro, incluido nuevas posibilidades, incluido en el ámbito del acceso abierto, es decir, que puede dar lugar a muchas más cosas de las que ya tiene, que creo que tiene bastante, Muy bien, por eso decíamos que hemos hecho o habéis hecho los deberes, y estos cambios, estos posibles cambios nos pillan con parte de la tarea hecha. Al libro académico se le exige un prestigio acreditado que garantice la calidad de sus contenidos. La UNE creó hace unos años, 5 en concreto, otro proyecto también pionero, en este caso, como el caso de un ebook, proyecto pionero en los países de su entorno, que es el sello de calidad en edición académica, y de tal manera que también en ese ámbito se ha trabajado y se tiene ya una experiencia en cuanto a cómo garantizar la calidad de los contenidos científicos de lo que publica la universidad. Vuelvo un poco a este anteproyecto de la Ley de Universidades y las directivas europeas. ¿Son las editoriales universitarias las mejor preparadas para gestionar, no solo garantizar, sino para gestionar y garantizar la calidad de los contenidos científicos que publica la universidad? ¿Qué papel deberían desempeñar en estos nuevos procesos de publicación de ciencia abierta? ¿Hay riesgo de que se pierda calidad al promover el acceso abierto a los contenidos científicos? Recientemente, en los meses de pandemia,
en el que todo el mundo se lanzó a Internet a difundir repositorios donde se podía acceder a contenidos científicos, de investigaciones de todo tipo. Al mismo tiempo surgieron voces que hablaban de que no todo tenía una garantía científica. Bueno, ese es un tema también interesante. ¿Cómo ves tú estos elementos? ¿Cómo pueden...? El asunto de la calidad de las publicaciones es algo que nos implica mucho, nos mueve mucho, porque desde luego es una cuestión que afecta a profesores, a editoriales, a los propios destinatarios de las obras. Se ha hecho un esfuerzo grande desde la UNE con el sello de acreditación académica, que era algo que se pedía, ¿no? Porque es verdad que para las publicaciones periódicas, las revistas, sí que había una serie de criterios, pero para las publicaciones editoriales no. Y es verdad que tradicionalmente se tomaba el ISBN, que no deja de ser un número comercial, o sea, un número que está pensado para vender, como un criterio de calidad. Y tenía razón, porque eso presume que hay un editor que quiere apostar su dinero para publicar eso, ¿no? Entonces eso ya era una presunción de calidad y no me parece desacertado, pero hemos visto que, bueno, pues sí que se han producido, el ISBN ya es facilísimo de toda la vida conseguir uno, etcétera, ¿no? Me parece también interesante incluir otro tema que leía el otro día, una anécdota de Miguel Delibes, cuando le da a la Fundación March una beca para hacer una historia del comercio. Y entonces en la ceremonia, la Fundación March se la daba. Y creo que unos responsables de la Fundación March le dice a Delibes: usted lo que tendría que hacer es escribir una novela. Y Delibes responde: hombre, con tal cantidad de dinero, yo esa cantidad de dinero no la necesito para escribir una novela, sí para hacer una historia del comercio, que tengo que investigar, tengo que viajar, etcétera, ¿no? Y el responsable de la March le dijo: no, si lo que queremos es que dedique su tiempo a crear, es decir, que no tenga que dar conferencias, que no tenga que dar clases, que no tenga que escribir artículos, ¿no? Y Delibes comenta eso en unas memorias, creo, y dice: en vez de pedirme pues unos avales, una declaración jurada, etcétera, a esta institución, alabando a la institución y bueno, pues al éxito que ha podido tener, lo que daba es confianza. Y fruto de eso, creo que Miguel Delibes escribe La hoja roja, que bueno, es novela de las así importantes de Delibes. Entonces a mí esto me hacía pensar, ¿no? Porque tenemos dos caminos, ¿no? En esto de la calidad, acreditar la calidad, o la excesiva burocratización o fomentar la confianza, ¿no? Quizá podríamos unir las dos vías, porque es necesario tener una serie de seguridad jurídica, ¿no? Pero sí que fomentar la confianza, ¿no? Hacia los editores, ¿no? Yo creo que en este panorama se podría fomentar confiar en un editor que ha puesto de su parte, que ha apostado por sacar ese libro, ¿no? Eso ya me parece un signo de calidad. Jacobo. Bueno, yo creo que casi lo habéis dicho todo, ¿no? Porque cuando la UNE se embarca en ese gran proyecto, como decía Pablo y como has comentado, del sello de calidad, y de alguna manera lo que está haciendo ver a la sociedad, y evidentemente también en convivencia con el Ministerio, es que el compromiso de las editoriales universitarias con la calidad es primordial, ¿no? Y lo es tanto desde el punto de vista científico, pero también de lo que es la propia categoría y calidad de la producción editorial, ¿no? Que me parece que es algo también muy importante. Hemos pasado de, creo yo, sobre todo en el siglo en el que estamos, de la producción de libros que podían tener y seguramente tendrían gran calidad académica, a producir libros de gran calidad académica y de gran calidad editorial, que también es de alguna manera un reflejo de ese compromiso editorial que tienen las universidades y las publicaciones, en este caso académicas, que parten de las universidades. Hay un elemento que me parece que es importante. Posiblemente el sistema de ciencia abierta de alguna manera permite una mayor calidad, pero a veces también afea lo que es la propia producción, ¿no? Estamos viendo lo que supone la semántica, por ejemplo, de la producción digital, que te obliga a esas obras con ese gran campo del metadato, que desde el punto de vista físico es muy feo, es muy útil, es muy visible,
pero que lógicamente no permite, como por ejemplo en el caso de un PDF, fabricar un libro de hermosura desde el punto de vista de su factura. Digo esto porque a mí me interesa mucho también que el libro esté bien hecho, ¿no? Y en ese sentido, insisto, yo creo que, y como ha comentado Pablo, el hecho de que un libro se publique en una universidad, que pasa toda clase de filtros, ¿no? Evaluaciones por pares, se mete en una UMP, en el caso por ejemplo nuestro, me imagino que muchas universidades tienen el mismo sistema de control, y eso ya de alguna manera indica que los indicadores y los controles que pasan son los más óptimos. En relación a lo que pasa con editoriales privadas, pues yo creo que la universidad está liderando el campo de la difusión y sobre todo el control de la calidad en lo que es la publicación científica, ¿no? Hasta el punto que yo creo que muchas editoriales privadas están copiando, y hemos visto ahora mismo en la última convocatoria del sello de calidad que una editorial privada ha obtenido el sello de calidad, ¿no? Que seguramente es el camino que tienen que seguir muchas editoriales privadas, de manera que ellas mismas son conscientes que aquel invento, entre comillas, aquel proyecto pionero de la UNE del sello de calidad se convierte en algo obligatorio incluso para las editoriales privadas, que al final son más comerciales que nosotros, porque parten también de una necesidad de recuperar una inversión que nosotros, la mayoría, de alguna manera ya viene dada por el hecho simplemente que trabajamos con fondos estatales, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que tenerlo muy en cuenta. Ana, tú has dedicado muchos años de tu vida y de tu vicepresidencia y posterior presidencia de la UNE a poner en marcha el sello de calidad de edición académica junto con ANECA y FECID, con lo cual te conoces bien el tema. ¿Crees que, como en el caso de UNEBOOK, también el sello es una herramienta que puede crecer, que puede ampliarse y ser esa herramienta que garantice la calidad del contenido científico más allá de las colecciones científicas que lo hace en estos momentos? Bueno, yo creo que sí, que todavía hay que avanzar en el ámbito del sello, o tomando como punto de partida el sello de calidad para colecciones, y así lo entendimos desde el primer momento, que bueno, vimos que la posibilidad que había entonces era por constreñirlo a colecciones de carácter investigador, es decir, no solamente porque pueda ir fuera de colección o porque puedan ser colecciones de otro tipo, de otra perspectiva. Cada vez están más pidiéndose más a las universidades que no solamente publiquen investigación, sino también divulgación para llegar a la sociedad en general y no a un público tan cerrado en algunos casos. Y en ese sentido yo creo que el sello de calidad viene a demostrar que efectivamente las universidades están acostumbradas y no tienen problema a buscar métodos de control de la calidad, y más, yo diría más que efectivamente que las editoriales privadas. Y lo están, yo creo que porque están inscritas en la universidad, que a su vez también está acostumbrada a todos esos procesos, es decir, la universidad, todo, grados, titulaciones, profesionales, profesores, alumnos, el PAS, todos están constantemente siendo evaluados. Que se evalúe también a las obras que se van a publicar es un elemento más. Y no solamente eso, sino que además, dado que la universidad en general, las universidades públicas están sometidas a derecho administrativo, están más acostumbradas también a tener unos procedimientos, está todo muy procedimentado, con lo cual a la hora de garantizar todo esto es más sencillo para ello, porque está casi en su ADN. Para una editorial privada, determinados trámites o determinados procesos pueden ser un poco ajenos, o incluso decir, ¿para qué? Lo que no quiere decir que no hagan las cosas bien, eso no, para nada. Es decir, claro que también lo hacen, aunque es verdad que la perspectiva que ellos tienen muchas veces es, o el criterio económico va a ser fundamental, lo cual es lógico, no quiero para nada decir que no deba ser así, es normal que eso mismo no le preocupe tanto dependiendo qué editorial universitaria, lo que no quiere decir que no les preocupe, es decir, el revertir, el que pueda tener un retorno económico de la inversión es una vía. Puede haber otros retornos, no siempre el económico debe ser lo principal, pero claro, cada uno tiene su ámbito o su entorno en el que, y sus objetivos.
intereses. Pero por lo que se refiere, ya te digo, a la calidad, sí que creo que las universidades están preparadas o tienen un paso más adelante, y en el ámbito de la ciencia abierta, claro, las editoriales universitarias se va a defender que tiene que mantenerse los mismos criterios de calidad. Antes lo decíamos, la ciencia abierta es un modo de difundir o de llegar al público. No el contenido, que es lo principal, debe garantizarse de igual manera. Me da lo mismo que sea en papel, en digital para la venta o en acceso abierto. Lo importante es garantizar que esos contenidos son válidos desde el punto de vista científico. Claro, que en el ámbito de Internet, como antes decías, hay mucha información y que no toda la información tiene la misma validez, en esto y en todo, las noticias de la prensa. Es decir, hay que saber discernir. A veces eso no es tan fácil, claro. Por eso es importante quién está detrás de la información o de la edición que se ofrece. Pedro, te escuchamos para cerrar este tema. A ver, el sello de calidad en edición universitaria, en edición de académica, es una manera de demostrar con un procedimiento que las prácticas de las editoriales universitarias estaban acomodadas a los estándares de calidad científica normalizados. Lo que pasa es que el sello no existía y por lo tanto la posibilidad de demostrarlo tampoco, de manera que nos hemos digamos normalizado en esa modalidad que supone demostrar los procedimientos de validación de originales que nosotros hemos implementado. Lo único que ocurre, y lo decía Ana, es que eso forma parte del día a día de un editor universitario. Es decir, a un editor universitario lo que le llegan a su mesa son diversas originales de diversos campos, de distintos con referencias a distintas investigaciones en curso. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a procesar intelectualmente, científicamente, esos contenidos, acudiendo a expertos en cada uno de los campos, anónimos, que además sean competentes para valorar, y luego, una vez valorada la calidad científica, que es una cosa que se olvida con frecuencia, parece que lo único que estamos es comunicando contenidos, y sin embargo el editor también le da forma. Es decir, prescindir del editor en el campo de la comunicación científica es prescindir de todo lo que hace el editor para convertir un libro formalmente en un objeto intelectual susceptible de ser comprendido. Es decir, porque lo que llegan a nuestras mesas, cada uno de nosotros podría contar sus anécdotas, pero claro, un original válido científicamente no quiere decir que tenga competencia editorial, literaria, incluso comunicativa. Una investigación colocada en papel que además tiene unas conclusiones relevantes, no necesariamente puede ser ni siquiera expresada de la manera más adecuada posible. Y ahí estamos los editores para convertir a un científico en un comunicador, y para eso están las editoriales, y para eso al mismo tiempo están los sistemas de calidad que normalizan todo esto y lo hacen cotidiano, que por lo tanto es ciencia, calidad y comunicación. Muy bien, pues vamos con la última pregunta. Jacobo, ¿qué tipo de edición de edición académica debe prevalecer ante cualquier cambio que pueda surgir conocido, de los próximos que puedan plantearse en el futuro? ¿Qué tipo de edición académica debe mantenerse en la universidad por encima de todo, para bien de la propia universidad y de la sociedad? ¿A cuál es a lo que no habrá que renunciar nunca bajo ningún concepto? Si es que hay algo a lo que... Hombre, yo creo que todo lo que hemos ido diciendo al final se resume de una manera muy sencilla. Las editoriales universitarias están pensadas para la difusión del saber, del conocimiento, también democratizar el saber. Se ha hablado también de la importancia de la divulgación del saber, y hace poco la propia ministra, sentada yo creo que aquí en la feria,
hablaba de la cantidad de dinero que se va a dedicar a la divulgación de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a lo que nunca se debe renunciar son a dos grandes valores. Uno, el rigor científico, el rigor académico, y otro, la independencia y libertad también de las editoriales universitarias, que son muy importantes al margen de los diferentes movimientos políticos, ideológicos, de intereses creados. Es decir, yo creo que tiene que ser, no voy a decir aquello de pura y casta, pero sí de alguna manera debe tener muy claro cuáles son los fines últimos de difundir, divulgar y hacerlo con la mayor calidad posible, ¿no? Y no dejarse llevar por movimientos externos que a veces son modas, pero que no acompañan realmente a intereses, digamos, serios, ¿no? Y se ha hablado de la dificultad muchas veces que tienen incluso nuestros estudiantes de saber valorar si toda la información que aparece, por ejemplo, en el ámbito de Internet es bueno o malo, ¿no? Y lo mismo en el caso de los libros, se acaba de comentar muy bien Pedro hasta qué punto una editorial universitaria no es que tenga unos filtros complejos, sino simplemente hace de cada día ciencia, hace de cada día investigación, hace de cada día docencia, hace de cada día universidad. No, la universidad es eso. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es una continuidad de lo que es la política universitaria, llevar a las publicaciones con toda la seriedad que supone, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros, los universitarios, los editores académicos, creo que se presupone y se da por hecho que somos los que tenemos que llevar esa bandera, enarbolar la bandera del saber y de la ciencia, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible. Ana. Bueno, yo creo que la edición académica cumple una serie de objetivos que algunos, incluso en algunos estatutos de las universidades, los recogen, desde el apoyo a la docencia, a la investigación y de difusión a la sociedad. Y que es un poco también lo que acaba de decir Jacobo. Creo que eso debe mantenerse siempre con calidad. La edición universitaria creo que es básica también para garantizar igualdad de oportunidades, no solamente para el acceso a la sociedad, sobre todo porque permite la pluralidad en la investigación y en la pluralidad de pensamiento y de investigación, que a veces en el ámbito puramente privado o comercial no llegaría, no podría sostenerse económicamente determinadas investigaciones. Por lo tanto, creo que eso es importante, y me gustaría que dentro del marco de la nueva ley orgánica del sistema universitario, pues que si se considera un bien común el conocimiento, pues también se viese que se apoyase a las editoriales universitarias, y que no se deje todo en manos del mercado, porque a veces vamos a monopolios excesivamente cerrados que no son precisamente lo más adecuado a los fines que antes planteábamos respecto al conocimiento. Pedro. Yo creo que el espacio universitario es un espacio central en la producción de la cultura, y las editoriales universitarias son los actores fundamentales también para la comunicación de esa ciencia. Entonces, de alguna manera, estamos en el espacio en el que se produce la ciencia y con la herramienta para darla a conocer, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que creo es que las editoriales aportan competencia profesional, que parece una cuestión secundaria, y no lo es. Es decir, un gran investigador puede ser un mal comunicador, y su propia investigación quedar lastrada por el efecto negativo de los recursos que utiliza, o de su capacidad autónoma de comunicarse. Pero para eso están las editoriales. Las editoriales están para aportar un bagaje de muchas décadas de saber cómo se comunica la ciencia y cómo la recibe el potencial lector o el potencial mercado, y convertir en un artefacto sofisticado de comunicación lo que es una investigación o de laboratorio o de despacho.
Entonces lo que yo reclamo en muchos casos como papel de las editoriales universitarias es su experiencia y su profesionalidad en el manejo de contenidos delicados como son las investigaciones científicas y el rigor con el que los ha venido traduciendo a productos consumibles, legibles y al mismo tiempo que alimenten la investigación y el desarrollo de la ciencia. Pablo, cerramos contigo. Bueno, pues voy a responder un poco lo que hemos dicho los cuatro, ¿no? Porque yo creo que coincidimos en la importancia de la labor del editor, ¿no? Y a mí vamos, subrayando lo que dice Pedro, que lo explicaba fenomenal, esto que dicen, ¿no? Que el editor es una especie de sastre, ¿no? Que hay que vestir al libro. Tiene el libro, pues eso, así como esos manuscritos que nos encontramos, y tenemos que vestirle, ponerle solapas, ¿no? Chaqueta, esas cosas, y para que pueda salir, ¿no? Entonces yo creo que a la pregunta tuya, Rosa, yo creo que el tipo de edición académica es el tipo de edición que sabemos hacer, que es el tipo de edición que se ha hecho, ¿no? Que se ha hecho siempre, que se ha hecho tradicionalmente, porque es la que responde mejor a esa finalidad. Muy bien, pues hasta aquí la mesa redonda que habíamos titulado Edición Académica, Prestigio, Difusión y Ciencia Abierta. Yo creo que si alguien tiene una duda de qué es una editorial universitaria, para qué sirve, cuál es su misión, qué están haciendo en estos momentos, cómo lo están haciendo, qué aporta a la difusión del conocimiento de la universidad, pues escuchando esta charla, que bueno, a mí me ha encantado escucharos porque ha sido muy clara. Pues yo creo que se le despejarán todas las dudas y todos los interrogantes que tengan respecto al papel tan necesario que debe seguir jugando la editorial universitaria en la difusión del conocimiento de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.